Bueno, continuando con el programa de esta tarde, a continuación tenemos la presentación de la doctora Natalia Andrea Silva Bustos de Chile. Ella es ingeniera civil, magíster en ciencias de geofísica de la Universidad de Chile. Tiene un diplomado de planificación para el desarrollo local, ordenamiento territorial y gestión de río, gestión del Instituto de Eventos Extremos de la Universidad Internacional de Florida en Estados Unidos y otros diplomados en Derechos Humanos, Desarrollo Sostenible y Riesgo de Desastres. Se desempeñó como subdirectora de Gestión y Desarrollo Estratégico de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, ONEMI, y es académica del Diplomado en Gestión para la Reducción de Riesgo de Desastres y de Magíster en Gestión Territorial de Riesgo de Desarrollo, ambos de la Universidad de Chile. Actualmente es la coordinadora de vinculación con el medio del programa transdisciplinario para la reducción de riesgo de desastres de la Universidad de Chile. Le agradecemos enormemente a la doctora Silva por haber aceptado presentarse aquí y tiene 40 minutos para su presentación y adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctor Leandro, por la presentación. Muchas gracias también a los organizadores por la invitación a compartir también la experiencia chilena con, obviamente, con los países presentes, Argentina, Ecuador, Perú y todos quienes podamos compartir esta realidad también en torno a este vínculo, obviamente, existente por muchos años, de la contribución de la ciencia a la gestión de riesgo de desastres. Yo me voy a permitir hablar desde un poco también lo que ha significado también esta introducción que ustedes han escuchado respecto de mi biografía. Yo hice un tránsito, digamos, desde la sismología, efectivamente, desde trabajos en temas de caracterización de peligro y de riesgo sísmico en la región metropolitana de Santiago de Chile. Y desde ahí fui haciendo una especie de devenir hacia las ciencias sociales, que es cuando me encuentro ahora ya estudiando aspectos más relacionados a algunos conceptos, algunas temáticas que voy a mencionar. Y me gustaría, obviamente, abrir también la discusión en complemento por ejemplo, las aproximaciones más positivistas que hemos escuchado. em, y qué es lo que el paradigma desde el cual, digamos, básicamente, históricamente, ha tenido mayor influencia en términos de la reducción de riesgo de desastres. Por eso también considero humildemente que es importante poder hacer un vínculo muy afiatado desde la transdisciplina, poder comprender, poder aproximar las distintas disciplinas, tanto de las ciencias más exactas, las ciencias más duras, y también las ciencias sociales para obviamente hacer una aproximación y desde la caracterización, pero no solo de eso, sino que también desde la educación, la formación, la comunicación y todo lo que se requiere obviamente para que tengamos comunidades finalmente menos vulnerables, que ese obviamente es el fin último que también persiguen, por cierto, todos los países. Entonces, esta presentación quisiera empezar con un pequeño recuento histórico de un poco lo que ha sido la formalización de la gestión de riesgo de desastres en Chile, como es la mayoría de los países, no solo en Latinoamérica, sino que también en gran parte del globo. La gestión de riesgos se ha ido dando a través de hitos que están marcados por la existencia o la ocurrencia de grandes eventos. En el caso de nuestro país, fue el principal hito que transformó el entonces Sistema Nacional de Protección Civil a raíz de un terremoto y tsunami magnitud 8.8 y un tsunami de características destructivas en febrero del 2010, para lo cual que afectó a gran parte de las regiones de Chile centro y sur, con poco más de 520 personas fallecidas lamentablemente y algunos colapsos estructurales que tampoco habíamos visto y algunos fenómenos asociados que no habíamos tenido tanta conciencia, digamos, en las últimas décadas. Por lo tanto, este evento que marca un punto de inflexión para el sistema de protección civil de ese entonces, también marca un punto de inflexión en términos de la generación de conocimiento, del vínculo de la ciencia. A partir del año 2010, acá en Chile se empiezan a instalar
centros de investigación para la caracterización del riesgo de desastres. Se empieza a generar mayor formación de capital humano con experiencia y con cooperación internacional y empiezan a pasar varias otras cosas. Hay un mayor incremento de carreras como geofísica en nuestro país, que aunque ustedes no lo crean, solo hay dos universidades en Chile en donde se dicta esta carrera y ahora a nivel de pregrado y también a nivel de posgrado. Por lo tanto, en términos de ciencias de la Tierra hay una aproximación quizás bastante acotada pese a las características geológicas de nuestro país. Además de este hito, que es el terremoto y tsunami destructivo que les comentaba, también estaba pasando algo un poco en paralelo a nivel de contexto, que tiene que ver con que Chile había suscrito el marco de acción de Hyogo en ese entonces. Por lo tanto, al 2010 nos encontrábamos en el medio del periodo de implementación. Por lo tanto, el gobierno de ese entonces lo que hace es solicitar a una misión interagencial de Naciones Unidas que vengan a evaluar, por una parte, cómo se encontraba Chile en términos de los compromisos que disponía Hyogo para ir avanzando en temas de reducción de riesgo en lo formal. Y además de este importante hito que les comento, también sucedió otro evento que nos puso también en el ojo, en la mirada internacional respecto del tratamiento no solo de la emergencia, sino que también en términos de cuáles eran nuestras condiciones operativas y de seguridad también respecto de ciertas labores. Me refiero al accidente en la mina San José, en donde quedaron atrapados 33 mineros a más de 700 metros de profundidad y que requirió también un apoyo de toda la comunidad internacional para el rescate, el que afortunadamente fue exitoso. Por lo tanto, pasaron varias cosas en este año 2010 que se genera entonces esta evaluación y obviamente este informe que concluye tras un paso por las regiones afectadas principalmente en nuestro país, concluyen que se requiere en primer término la conformación de la elaboración de una política nacional para la reducción de riesgo de desastre que Chile no tenía hasta ese entonces. Y para ello, Naciones Unidas sugiere a nuestro país que esa política nacional se haga apelando a un mecanismo de coordinación intersectorial que se denominan plataformas nacionales, ¿cierto? Que son estos espacios de colaboración públicos privadas que de alguna manera permiten formular una política pública en materia de riesgo de desastres. Teníamos entonces una primera versión de política nacional, la que desde este hito pasaron 3, 4 años para que alcanzara su formalización en el 2014. Entonces Chile cuenta con su primera política y nos encontramos actualmente con una segunda versión de política nacional y plan estratégico que voy a pasar a comentar en breve. Pero también desde ese contexto, desde el 2011, para ser precisa, se empieza entonces a gestar en términos ya más legislativos la necesidad de fortalecer un sistema que no solo pusiera foco en lo reactivo, sino que también en medidas más de reducción de riesgo y no solo desde la gestión del desastre. Pasaron 12 años para que ese proyecto de ley que surge en el 2011 y que sufrió una cantidad importante de indicaciones sustitutivas vieran la luz y finalmente en el año 2021 Chile cuenta con un nuevo marco legal en términos de gestión de riesgo de desastres, define y eleva a un marco vinculante, es decir, a un marco obligatorio. Anterior a ello, Chile funcionaba a través de instrumentos que eran voluntarios, indicativos. Ya no había un respaldo, un soporte o un aparataje legal que diera sustento a la cantidad de instrumentos que el sistema de ese entonces era la forma en que operaba para reducir el riesgo. Por lo tanto, hoy por hoy ya nos encontramos bajo el marco, ya a 2 años de la implementación de una nueva ley, la ley 21.364, que reformula a la entonces ONEMI, que era la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, para pasar a ser lo que es hoy, que es un Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, coordinador de un Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, un SINAPRED.
Algo interesante, al menos es desde lo declarativo de esta ley, es que este nuevo sistema busca hacerse cargo de reducir los riesgos existentes, hacerse cargo también de los riesgos residuales que van quedando como consecuencia de un tratamiento quizás poco fructífero en términos de mitigación, pero también muy importante es que, insisto, al menos desde lo declarativo, desde el marco legal, también invita a poner foco en generar nuevos riesgos. Acá algo bien interesante tiene que ver con, y yo me atrevería a decir, hay una opinión quizás más personal, tiene que ver con un cambio importante que se hizo en la conceptualización del ciclo del riesgo acá en Chile. Los quizás que estén más familiarizados atenderán o quizás también sucede en sus respectivos países. La prevención antiguamente era una de las fases, de hecho la primera en esta conceptualización del ciclo de riesgo. Y en este nuevo marco legal lo que se hace es sacar la prevención del ciclo. ¿Por qué? Porque se le reconoce y se releva la importancia de la prevención y se deja como un principio rector. ¿Ya? Un principio que es transversal a cada una de las fases del ciclo, lo cual es bastante interesante y pone un desafío en la medida que obviamente este enfoque se asuma, ¿cierto? Lo que quiere decir o lo que invita, la invitación que hace entonces este marco legal y que lo vamos a ir constatando en la medida que obviamente entre en total vigencia o en rigor, tiene que ver con que esta prevención entonces tiene que estar presente desde que mitigamos hasta que incluso recuperamos post-desastre, ¿ya? Y eso de alguna manera pudiera permitirnos asegurar la no reproducción de riesgos, ¿cierto? Acá solamente para no explayarme mucho en este tema, algo importante que también me gustaría comentar, porque sé que también es muy diferente a los avances que tiene Perú, sobre todo en esta materia, Colombia, México, tiene que ver con la falencia importante que tiene Chile en términos de la institucionalidad para hacerse cargo de la reconstrucción. Ya, de hecho, esta misma ley que estoy comentando, que entró en vigencia ya promulgada hace 2 años, excluye a la fase de reconstrucción de la ley. Por lo tanto, no tiene un marco legal vigente que permita operar, permita institucionalizar esta fase, que sin duda es completamente clave para no reproducir nuevos riesgos, ¿cierto? Y nos permite esta oportunidad de hacernos cargo de estos factores subyacentes que se expresan con la ocurrencia de un desastre. Entonces, esta nueva ley lo que hace, como ya decía, viene a sustituir un Sistema Nacional de Protección Civil, como era entonces por un SINAPRED, viene a sustituir una ONEMI por un SENAPRED, que es coordinador de este sistema, y acá algo también bien interesante, esta ley mantiene algunos verbos rectores de cuáles eran las funciones de la ex ONEMI, que tiene que ver con la planificación y la coordinación y la asesoría, pero algo muy importante tiene que ver con el cómo agrega nuevas funciones y en particular me quiero detener en la última, que es la de supervisión. Supervisar también va a ser bien complejo, es uno de los desafíos que va a tener este marco legal para nuestro país. ¿Por qué? Porque Senapred, pese a tener la función de supervisión, no tiene la facultad de fiscalizar ni de sancionar. Por lo tanto, va a tener una obligación de establecer una suerte de estrategia de supervisión para poder transmitir a todos los miembros del SINAPRED en qué se traduce esa supervisión. Si va a ser una supervisión más en términos de forma, es decir, por ejemplo, si un plan cumple o no cumple con un formato, si cuenta, si está vigente, si está aprobado, o efectivamente en algún minuto va a ir transitando a una supervisión ya más de resultados, es decir, si es que efectivamente las acciones estratégicas comprometidas en esos planes, por ejemplo, están dando resultados en términos de la reducción de las vulnerabilidades en el territorio, que es lo que mandata la ley. Acá, solo para hacer un análisis más simplista en términos de lo que establece esta ley, la ley pudiera reducirse básicamente en dos grandes conglomerados. El primero de ellos tiene relación con establecer cuáles son los mecanismos de coordinación en Chile para asumir la gestión de riesgo de desastres, y ahí es donde hablamos de los comités, tanto en fase de mitigación, preparación y en fase de respuesta y recuperación, así como otras instancias que son, por ejemplo, las plataformas, ya sea nacional y regionales, y también las mesas técnicas, que son instancias, como su nombre lo dice, mucho más técnicas y que se
establecen ex ante la ocurrencia de un COSGRID en fase de respuesta, ya es decir, es un espacio previo cuando recién hay una alerta temprana, por ejemplo, que avecina un posible evento, un evento, una emergencia antes de que ocurra el desenlace. Hay una convocatoria, digamos, de organismos técnicos para ir previendo, previendo cómo se va manejando el escenario de algún evento que está próximo a desencadenarse. Acá, entonces, en términos de del primer gran apartado que tiene la ley, que tiene que ver con estos mecanismos de coordinación, el segundo de ellos tiene que ver con los instrumentos de gestión de riesgo de desastre. Y aquí yo me quiero detener porque ocurre también en otros países. Y ahí creo que hay que hacer un esfuerzo también a nivel sectorial y a nivel territorial, porque efectivamente la sola definición de más de un millar de instrumentos o más de un millar de planes solamente, aquellos instrumentos que tienen que ver con planificación, es bastante complejo de poder asumir no solo su formulación, sino que por sobre todo su implementación y su evaluación. ¿Ya? Acá en Chile, este esquema que pongo acá, jerárquico, además es establecido así, de esa manera, jerárquico, es un sistema de gestión vertical, jerárquico. De hecho, hay muchas críticas también desde el área, desde la investigación respecto de si este sistema efectivamente es posible de propiamente tal, dado que permite poca participación, poca agencia también de los integrantes o de los actores que forman parte de estos sistemas. Entonces tenemos una capa importante de planes, planes desde la política nacional hasta el último plan comunal, pasando por planes sectoriales, que a cada sector, la primera acepción de sector para este ejercicio legal en Chile va a ser asumir que un sector es una cartera ministerial, un rubro, hasta, como decía, los planes comunales, pasando por los regionales y los provinciales, que tienen que ver también aquí algo bien interesante. No existe una, y se entiende obviamente que puede ser una decisión muy práctica en términos también de la inversión, pero no hay una mirada en los mismos planes respecto del territorio. Lo que hay es una definición de los límites políticos administrativos, más no territorial. Ya, y eso es algo que es bien interesante de observar, considerando sobre todo las diferencias socioculturales que existen también en nuestro país. Por lo tanto, también es bien interesante hacer un análisis crítico de cómo estos planes en gran medida son prácticamente todos iguales y los contextos son cambian mínimamente cuando sabemos que la riqueza y la variedad de amenazas y de diferencias geográficas, climáticas, etcétera, en el territorio ameritarían, por supuesto, planes mucho más situados, ¿cierto? No obstante eso, el millar de planes que yo les decía, perdón, me voy a devolver porque acá hay una parte importante también, eso es a lo que me refiero son en los instrumentos, sobre todo en aquellos que corresponden a la planificación, pero acá hay también dos instrumentos que la ley determina, que lo voy a ver un poquito más adelante, que son muy relevantes, ¿ya? Que tiene que ver con los mapas de amenaza y los mapas de riesgo. Los mapas de amenaza, bajo este nuevo marco legal, son responsabilidad de elaborar por parte de los organismos técnicos que la gran mayoría de ellos no cuenta con personal con competencias técnicas para poder elaborar mapas de amenaza y además que van a requerir también la demanda por parte del organismo coordinador, que es el SENAPRED, para poder encomendar cuáles son las amenazas, cuál es la escala territorial que se requiere, cuáles son los insumos, los antecedentes con los que se cuenta. Por lo tanto, aquí cobra un rol muy relevante el aporte de los centros de investigación, de los centros de estudio, de las universidades, etcétera, para poder aportar ese conocimiento y esos resultados y esas caracterizaciones de riesgo que ya existen, ver si efectivamente todavía son vigentes, entendiendo el dinamismo del riesgo
Eh, por lo tanto, ahí se requiere acoplar todo ese conocimiento y esa experiencia que tienen alojados la gran mayoría de los centros de investigación para poder ir en apoyo a los organismos técnicos, que muchos de ellos, insisto, no cuenta con las capacidades hoy para poder hacerse cargo de esta responsabilidad legal. Es el caso, por ejemplo, nosotros acá en nuestro país, el organismo técnico encargado de la variable sísmica es el Centro Sismológico Nacional, que está alojado en la Universidad de Chile, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Y, por ejemplo, y no yendo más lejos, sino que tomando ese ejemplo del Centro Sismológico, el Centro Sismológico lo que hace es poder caracterizar de manera muy oportuna y muy rápida los parámetros sísmicos de un evento, la sismicidad, más no ni mapas, ni cartografía, ni curvas, ni índices de peligro. ¿Ya? Por lo tanto, ahí hay una brecha que hay que cubrir y no solo con este organismo que estoy mencionando, sino que también con otros que son responsables de otras amenazas. Amenazas antrópicas también que se han incorporado en esta nueva ley que antiguamente tampoco las teníamos a la vista, por nuestra tradición, obviamente también en cierta, y nuestro conocimiento y experiencia quizás en algunas amenazas que son mucho más recurrentes. Sí hay algunos organismos que han avanzado en la caracterización de amenaza e incluso de riesgo, como es el caso, por ejemplo, del Servicio Nacional de Geología y Minería, que en nuestro país caracteriza la actividad volcánica. Y también, por ejemplo, la Corporación Nacional Forestal, que también ha avanzado incluso a temas de riesgo volcánico, de riesgo en incendios forestales propiamente tal. Por lo tanto, ahí también hay que hacer un trabajo a nivel de sistema para que los organismos que tienen esta responsabilidad de caracterizar una amenaza puedan contar con todas las capacidades y los recursos para poder hacerse cargo de esta tarea. Otro tema tiene que ver con los mapas de riesgo y ahí la responsabilidad legal recae en CENAPRED. Pasa un poco lo mismo y quizás es un poco más crítico porque efectivamente las capacidades para hacer una caracterización de riesgo hoy por hoy no están del todo instaladas en este servicio. No hay como país una definición ni una metodología más bien todavía oficial en términos de la caracterización de riesgo en términos sobre todo de, por ejemplo, exposición, algún inventario de elementos expuestos en términos de infraestructura, em, equipamiento u otros, obviamente, que se quieran analizar, ni tampoco hay una definición en términos de vulnerabilidad más allá de una caracterización socioeconómica que hace el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Por lo tanto, como ustedes podrán ver, nos falta todavía madurar respecto de la caracterización en términos de las componentes básicas para hacer una comprensión y una caracterización de riesgo. Otro elemento de interés que también quisiera detenerme es el último que aparece en la línea azul, que es el sistema de información para la gestión de riesgo de desastres. Quizás para algunos de ustedes va a ser sorpresa. En nuestro país, en Chile, no existe un sistema que integre ni data ni información en términos de amenazas, de vulnerabilidades, de exposición, de afectación, estadísticas, costos, costos asociados, por ejemplo, a respuesta, a reconstrucción, ni mucho menos inversión en términos de mitigación o preparación. Por lo tanto, ahí también hay un tremendo desafío en términos de poder preparar una metadata, un lenguaje común, qué es lo que se necesita, quiénes van a ser los usuarios de esa información, en qué tiempos, para qué objetivos, con qué fines. Y ahí son varias preguntas, obviamente, que hay que trabajar también a nivel de sistema para poder administrar, diseñar primero y administrar a posteriori este sistema de información que va a ser también, promete ser uno de los instrumentos en que trae esta nueva ley que pudieran permitir no solo la toma de decisión en respuesta, sino que también planificar, ¿cierto? Y poder integrar con otros sistemas de ordenamiento territorial, sistemas de inversiones, temas de cambio climático, etcétera, y otros que pudieran ser obviamente integrables si es que tuviéramos este sistema de información con sus réplicas obviamente en los niveles territoriales, ¿cierto? Acá, no obstante todas esas brechas que estoy comentando respecto de cuál es el estado del arte en términos de la implementación de esta nueva ley, la ley misma también establece una dificultad mucho mayor. Este millar de planes
además de los otros instrumentos de gestión de riesgo que menciona esta ley que comentaba anteriormente, que pueden ser incluso un número casi infinito, dice la propia ley que estos instrumentos deben guardar coherencia, armonía y sistematicidad entre sí. Por lo tanto, ahí también es un desafío mayúsculo, considerando que ya hay instrumentos que están andando mucho antes de la promulgación de la ley. Por lo tanto, en las siguientes actualizaciones hay que ver cómo entran en comunicación con o los otros instrumentos que están recién formulándose. La ley además establece plazos para algunos y otros no, por lo tanto ahí hay que hacer un ejercicio también a nivel muy sistémico para ver cómo esos instrumentos se diseñan y cómo se financian, cómo se evalúan y cómo se supervisan. ¿Ya? Acá hay algo bien interesante también si uno quisiera hacer un ejercicio. Esta ley, la 21364 de temas de reducción de riesgo de desastres, en ninguna parte de su articulado hace mención a temas de cambio climático, ni adaptación, ni mitigación, ni eventos extremos, ni nada parecido. Pero si uno revisa la ley 21455, que es la ley marco cambio climático, que salió un poquito, aproximadamente un año después de la ley de reducción de riesgo de desastres, sí menciona aspectos de gestión de riesgo de desastres. Y ahí tenemos un problema y oportunidad también a la vez, porque hay algunos planes sectoriales, ya sea de nivel comunal y también a nivel de clúster, de temática, que deben ser vistos de manera conjunta. Ya hay planes sectoriales de adaptación al cambio climático y por otra ley, con otro financiamiento, que de hecho es muy débil en términos de reducción de riesgo, están los otros planes sectoriales. Por lo tanto, hay que hacer un trabajo sobre todo de cara a apoyar y fortalecer las capacidades en el nivel comunal, que es el más débil. ¿Cierto? Porque efectivamente muchos de los municipios terminan contratando el servicio, es decir, lo tercerizan, lo externalizan para que una consultora haga ese plan, vuelve al municipio un instrumento que es poco pertinente muchas veces, muy poco apropiado quizás para el contexto territorial, y muchas veces también ese instrumento queda ahí, queda formulado. Avalado ahí también por un discurso un poco satisfactorio, ¿cierto? Que genera la aprobación del plan, pero su implementación y mucho menos su evaluación se van debilitando en el transcurso del tiempo. La política nacional es uno, como ustedes vieron en este sistema de gestión de riesgo, es el instrumento rector en términos de la jerarquía que establece respecto de los otros. Establece muchas acciones estratégicas, 74 acciones estratégicas, y se sustenta en base al marco de Sendai, al marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres, al que Chile también suscribe en el periodo 2015-2030. Su estructura es la que aparece acá, en la versión chilena, que cuando estuve a cargo en este proceso en la ex ONEMI, hicimos una adecuación en términos de los principios rectores de Sendai para hacer una versión un poco más apegada a la necesidad chilena. Se mantiene obviamente el orden, se asume la importancia de comprender el riesgo de desastres para luego posteriormente fortalecer la gobernanza, que son varios pasos más de lo que invitaba Hyogo, ¿cierto? Que era un fortalecimiento de la institucionalidad. Acá ya Sendai habla de la gobernanza. Después quisimos anteponer a la inversión, que es lo que dice Sendai, el verbo de planificar. Consideramos que planificar efectivamente es importante, pero no solo una planificación que se agota con la elaboración de un plan, ya, sino que es una planificación que debe ser viva, debe ser dinámica y debe ser integrada y generar sinergia con estas otras agendas y estos otros temáticas de relevancia nacional, por cierto. Proporcionar una respuesta eficiente y eficaz. Y aquí abrimos, el marco de Sendai tiene cuatro, pero el cuarto eje prioritario de Sendai es nuestro cuarto y quinto eje de la política nacional chilena. Por lo tanto, también se hace un acento en fomentar esta recuperación sostenible para un país que hasta hoy todavía no tiene institucionalidad, sobre todo para la fase o para la etapa de reconstrucción que es parte de la recuperación. Acá quisiera, para ir quizás cerrando también algunas ideas principales, pero es un poco la médula también de lo que quisiera transmitir también, atendiendo el contexto de la invitación. Eh,
¿cuáles son algunos aportes de la ciencia y las oportunidades que brinda y la necesidad que también transmite estas disposiciones legales en nuestro país? A mi juicio, creo que una de las primeras es reconocer y considerar que la comprensión del riesgo requiere una transdisciplina. Em, el solo hecho de caracterizar un fenómeno desde lo fenomenológico no es suficiente, sin duda es importante, importantísimo, es crucial para la comprensión de la amenaza, más no del riesgo. Por lo tanto, eso es muy importante poder transitar desde el paradigma físico, atender que los desastres no son naturales y justamente atender lo sistémico y lo complejo del riesgo, ¿cierto? Sus relaciones, lo procesual que tiene que ver el riesgo para efectivamente poder atender lo que significa un desastre, ¿cierto? Atendiendo este desastre como un resultado de un proceso donde han aportado también mucho importantes estudios y referentes latinoamericanos en esta comprensión que tiene que ver con lo que se llamó en algún minuto el otro paradigma, ¿cierto? El paradigma alternativo, que es el paradigma de la vulnerabilidad. Y ahí yo creo que esto es crucial. ¿Por qué? Porque atender el paradigma de la vulnerabilidad nos hace, como decía por ahí una colega del grupo de la red, que lamentablemente falleció hace poco en Argentina, em, ella decía, atender el paradigma de la vulnerabilidad es incómodo, ¿cierto? Nos pone en tela de juicio lo que nos han hecho creer que es el modelo de desarrollo. Y eso es bien interesante. ¿Por qué? Porque justamente cuando uno atiende la vulnerabilidad, lo multicausal, lo multidimensional que es la vulnerabilidad, es cuando efectivamente podemos empezar a hacernos cargo de estos factores subyacentes de riesgo. ¿Ya? Si no, vamos a seguir reproduciendo las situaciones de riesgo y no atendiendo obviamente sus causas más de base, más estructurales, más estos fenómenos, estos factores más macrosociales, políticos, etcétera, que son, que son cruciales a la hora de, obviamente, atender y reducir el riesgo. Y ahí, bueno, podríamos hablar en extenso un poco respecto de eso. Es bien interesante el cómo de alguna manera el paradigma de la resiliencia ha ido ganando espacio. Y quizás es interesante también ir sumando algunos estudios respecto de cuál ha sido el efecto de ir asumiendo el paradigma de la resiliencia en desmedro del paradigma de la vulnerabilidad. Es algo bien interesante y que quisiera también dejarlo el día de hoy para la discusión de quienes nos escuchan. Algo interesante también, a mi parecer, tiene que ver con este de la mano, obviamente con lo anterior, es poder también relevar algo que por mucho tiempo ha estado invisibilizado, ¿ya? Así como el paradigma de fisicalista ha puesto en un gran protagonismo la amenaza por sobre el riesgo y el desastre por sobre el riesgo, es interesante también empezar a observar, y de hecho Naciones Unidas también lo establece en su último informe del Global Assessment Report en el año 2022, invita a los países, sobre todo a Latinoamérica siempre, a reformular los sistemas de gobernanza, ¿cierto? Parece ser que ya esta aproximación muy objetiva, como se le decía anteriormente al riesgo, es decir, desde el cálculo, desde la aproximación más numérica, más matemática, más física, ya no es por sí sola suficiente, se requiere tener un análisis complementario. Esto en ningún caso sustituye lo primero, es complementario, complementar con lo que se denominaba en algún minuto también el riesgo subjetivo, ¿cierto? Que tiene que ver con esto más conductual, esto más cultural, temas asociados a la percepción, a definiciones de aceptabilidad, de riesgo y otros que obviamente van condicionando la respuesta y el accionar, el comportamiento de la población respecto ante un escenario de riesgo. Por lo tanto, es crucial poder considerarlo en las políticas públicas, algo que al menos en Chile no sucede. Y eso tiene que ver con esta definición tan antigua que es cierto, quizás muchos de nosotros conocemos, que tiene que ver con esta construcción social del riesgo. Y no solo desde la vulnerabilidad, como se instala en la década de los 90, sino que también desde la percepción, ya desde la percepción como fenómeno cultural, como fenómeno colectivo.
Otro aporte que también es fuerte, obviamente, la influencia desde las distintas ciencias, de las distintas disciplinas, tiene que ver con relevar también las medidas no estructurales que por mucho tiempo han estado em, n- no sé si la palabra correcta es invisibilizadas, pero sí han estado en un segundo plano y muchas veces no se invierte en ellas porque no se asocia su contribución o que tributan a reducir el riesgo de desastres, ¿ya? Y eso uno pudiera decir, ya, pero no importa porque se hacen. Y sí importa a la hora de poder cuantificar económicamente, que sigue siendo obviamente también en Chile uno de los mayores criterios, los criterios que más priman a la hora de tomar decisiones. Si no cuantificamos de manera también económica, como digo, o monetaria, cuánto invertimos en estas medidas no estructurales, es muy difícil poder poner en la balanza cuánto gastamos en respuesta y reconstrucción. Entonces, cuando hablo de medidas no estructurales, hay ejemplos súper concretos, como por ejemplo lo que ya les decía al respecto y que también se vio y también fue una de las conclusiones de Naciones Unidas después de pandemia en COVID, poder relevar la importancia de los sistemas de estructuras de datos. Ya en general los países, incluso el mismo monitoreo del marco de Sendai lo ha puesto de manifiesto. Nos cuesta mucho poder llevar data, hacer estadísticas, generar información y por consiguiente, obviamente, generar análisis, modelos, proyecciones, escenarios, etcétera. Porque no tenemos primeramente quizás algún consenso, alguna sistematización, alguna claridad de cuáles son las dimensiones o las variables que importan para los tomadores de decisiones, qué es lo que le importa a la población también poder ir, que estos tomadores tengan en consideración a la hora de que diseñan también sus políticas públicas, etcétera. Importante lo que comentaba al principio también, poder aportar desde las ciencias, distintas ciencias. Antiguamente, efectivamente, las personas que trabajaban en temas de riesgo venían, por supuesto, desde las ciencias más duras, ¿cierto? Desde la geofísica, desde las ciencias atmosféricas, ingeniería hidráulica, geología, geofísica, por decir algunas. Hoy por hoy ya uno puede ver que efectivamente, incluso desde el centro al que yo pertenezco, de acá de la Universidad de Chile, tenemos desde periodistas, trabajadores sociales, sociólogos, antropólogos, geógrafos, etcétera. Por lo tanto, hay una necesidad de formar este capital humano y entender al riesgo, a la reducción de riesgo de desastres como algo transversal, no es algo adicional al quehacer de las distintas profesiones, sino que es un enfoque que ojalá pudiera acompañarnos también debido a nuestro ADN, ¿cierto? O sea, es algo que ya es parte de nuestro bagaje, de nuestro contexto. Hay diseño de normativa también asociado a las medidas no estructurales, a temas de mitigación, está la investigación, desarrollo, innovación, transferencia tecnológica, emprendimiento y otras, por ejemplo, que son casos muy concretos en Chile de aportes de la ciencia a los sistemas de alerta temprana, por ejemplo, mensajería SAE, el diseño de sirenas, el diseño de logística humanitaria, el uso de drones, de imágenes satelitales, etcétera. Y hay mucho por donde se puede aportar en medidas no estructurales, justamente también para insumar la elaboración de estos instrumentos de gestión de riesgo que les comentaba que al menos nuestro marco legal nuevo establece. Y en última medida, algo que también obviamente siempre está muy presente y es quizás el primer recurso al que acuden sobre todo algunas autoridades locales, tiene que ver con obviamente el diseño, la mantención de medidas estructurales, ¿cierto? Ahí podemos pensar en medidas de mitigación, en soluciones basadas en la naturaleza, eso está también, afortunadamente se está poniendo de mucha relevancia el tema del rol, por ejemplo, de los humedales en contextos urbanos, en las celdas de calor, en infraestructura verde, azul, como se le denomina también en algunos lugares, infraestructura de protección ante ciertas amenazas, cómo se trabaja con algunas medidas de equipamiento de los servicios que prestan algunas infraestructuras críticas para mantener estos planes de continuidad operacional que son tan requeridos, obviamente, cuando un país se ve afectado por una emergencia. Ahí es bien interesante el caso chileno y ahí claramente en términos de la variable sísmica, cuando Chile tiene mayor experiencia y reconocimiento internacional, nuestras normas de diseño sismo resistentes son realmente de muy buen nivel, de muy alto nivel.
Eh, pero también hay aprendizajes que no se han ido sumando pese a los numerosos eventos que también han gatillado cambios de normativa, ¿cierto? En el último gran terremoto que fue el del 2010, que ya les comentaba, por ejemplo, hubo cambios en la normativa de diseño incorporando, por ejemplo, nuevas clasificaciones de suelo debido a algunos efectos de licuefacción, de lateral spreading y otros fenómenos que se vieron también a lo largo de algunas regiones y sectores. Em, la importancia, por ejemplo, de los elementos no estructurales y cómo ponen en jaque la servicialidad de una infraestructura, incluso cuando la estructura esté operativa, por ejemplo, el uso de ascensores u otros elementos que también pueden dejar inoperativo un cierto edificación o infraestructura. La discusión respecto, por ejemplo, de la evacuación vertical en nuestro país todavía es muy inmadura, la necesidad de revisar la graduación de nuestra escala de intensidad de Mercalli modificada, que es la que usamos acá en Chile. También la descripción de los grados es bastante obsoleta, por lo tanto ahí no se ha hecho un esfuerzo conducente a un cambio de normativa. Em, que permita actualizar, obviamente, las tipologías de edificios, de estructura, a la microzonificación de suelos, etcétera, y otros fenómenos que sí han sido muy estudiados, pero no que no se han visto reflejados en cambios de normativa y de política pública finalmente. Ahí solo quisiera comentar también un caso concreto que ha sido muy reconocido también a nivel mundial. Tiene que ver con un ejercicio que se hizo con cooperación japonesa y con el apoyo de las universidades, varias universidades en nuestro país, para apoyar al Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, que es el organismo técnico que monitorea los tsunamis. Que fue, partió el 2015-2016, aunque quizás no lo crean, antes de esa fecha, cuando ocurría un sismo, tanto en campo lejano como en campo cercano acá en nuestro país, se evacuaba todo el borde costero, desde Arica hasta Magallanes, ¿ya? Eso cambió a raíz de esta cooperación entre academia, entre el organismo internacionales y obviamente el organismo técnico chileno, dado que permitió la generación, la pregeneración de ciertos modelos de escenarios que permiten alimentar una base de datos en términos de alturas de olas y tiempos de arribo, en caso de que se active una fuente sismogénica similar a la del evento que esté ocurriendo de manera real, ya poder tener más o menos a priori establecido cuáles pudieran ser ciertas zonas en las que estos tiempos de arribo llegarían antes. Por lo tanto, eso se tradujo concretamente en generar bloques en ciertos polígonos de nuestra costa y cambios en los protocolos de evacuación. Por lo tanto, ahora en los últimos eventos que han ocurrido, ya no es necesario, obviamente, tener a todo nuestro borde costero, entendiendo la extensión que tiene nuestro país y los climas también extremos, sobre todo si ocurría un evento, por ejemplo, en un horario inhábil. Eso ha permitido concretamente mejorar entonces esta política pública en términos de generar escenarios a priori, poder ir modelando en tiempo real y poder, obviamente, evacuar a la población en la medida en que sea necesario, así como también hacer un proceso de desmovilización, ya de hacer una cancelación de la alerta de tsunami. Por último, simplemente entonces para terminar, solo reforzar. em, Algo que puede parecer muy de perogrullo, pero que sí quisiera también desde la experiencia en términos de gestión de riesgo de desastres acá en nuestro país, quisiera comentar esta siguiente reflexión, que, insisto, puede parecer muy evidente, pero cuando uno revisa la manera en la que se gestiona el riesgo de desastres, la verdad que da para pensar, al menos acá en nuestro país, qué es lo que se gestiona, de qué manera se gestiona, dado que no tenemos una caracterización de riesgo. En nuestro país aún todavía no existe una metodología estandarizada de riesgo, más allá de algunos estudios alojados en las universidades, en centros de investigación, en tesis de pregrado, de posgrado. Em, si no tenemos entonces esa comprensión y ese dimensionamiento del riesgo de desastres al que estamos expuestos,
qué elementos están expuestos, con qué factor, qué niveles de vulnerabilidad, ante qué escenarios de amenaza, qué es lo que gestionamos, de qué manera lo gestionamos, cuál es el costo de esa acción o de esa inacción en términos de gestión, y qué tan efectivamente, qué tanto podemos ser enfáticos en decir si es que efectivamente estamos reduciendo el riesgo de desastres en nuestro país, sobre la base de qué. Con esa reflexión entonces me gustaría cerrar esta presentación agradeciendo nuevamente el espacio de poder compartir con ustedes esta, esta exposición. Muchas gracias a todos, todas. Muchísimas gracias, doctora Silva, por esta excelente presentación. No sé si hay alguna pregunta. Si me permite, quisiera hacer algunos comentarios a lo que usted ha hecho. Me he quedado bastante impresionado realmente por lo que se ha mencionado en relación a Chile, ¿no? Porque a veces uno no conoce mucho la realidad y por lo menos nosotros hemos visto que Chile tiene una respuesta muy adecuada en relación a los terremotos, ¿no? Ha aprendido. Supongo que todo esto se considera también un elemento educativo, ¿no? Que es importante. Me ha gustado mucho el concepto de que ustedes están teniendo sobre la prevención. Y obviamente ustedes son un país de alguna forma formalizado. Sobre esa formalización, generar todo un esquema legal me parece muy adecuado, me parece muy interesante. En el caso de Perú, nosotros somos un país probablemente no formalizado, un país informal. Y es más difícil de repente generar un elemento de este tipo. Como usted menciona, hay a veces miles de cuestiones de legales, etcétera. Y en relación a los desastres, usted pidió una definición. Para mí es un desastre, es un proceso histórico-social. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Como un proceso histórico-social. Y creo yo de que, digamos, un enfoque forense de los desastres me parece interesante, ¿no? Me parece interesante. Y creo yo que también esto comienza, siempre yo me preguntaba, ¿dónde comienza todo este problema? Por ejemplo, en Perú, ¿no? Y descubrí que comienza con la conquista, ¿no? Porque uno descubre que los antiguos peruanos o los antiguos pobladores de alguna forma vivían en armonía con su naturaleza y tenían política de su vida en acorde con esos fenómenos naturales que tenían, ¿no es cierto? En Perú, por ejemplo, en Caral, una civilización de hace 5.000 años, se han encontrado en la base de la plataforma unas bolsas con rocas que lo que eran se llamaban chicras, y que lo que hacían cuando venía un sismo, esas rocas se movían, y lo que hacían era disminuir la aceleración en las superficies superiores. O sea, lo que habían hecho hace 5.000 años estos antiguos pobladores era un amortiguador sísmico. Y su política y su vida era no construir ciudades en zonas peligrosas, y incluso los fenómenos naturales se utilizaban de una manera interesante, ¿no? Todo eso se rompió con la conquista y con la destrucción del conocimiento que hicieron los conquistadores, y la ignorancia de ese conocimiento que habían, ignorar todo ese conocimiento que habían hecho. En relación a lo que usted mencionaba, también existe pues la vulnerabilidad intangible, ¿no? Que viene a ser lo que usted mencionó en relación a esto. Y lo que me quedo yo con una enseñanza muy interesante de su conferencia, que viene a ser, ¿qué gestionamos realmente? Eso es interesante, ¿qué gestionamos? Me gustaría en el futuro tener más contacto con usted porque en ese tema estamos trabajando justamente aquí en Perú y en otros países. Por Le agradecemos supuesto. mucho, Ujú, le agradezco mucho su intervención y ha sido muy, muy útil para todos. ujú, muchas gracias. Leandro, si me permite un minuto, solo quisiera traer una reflexión que hace el gran Alan Lavelle, que es importante para nuestra región. Eh, Siempre el discurso ha estado puesto en cómo los desastres han afectado o han generado retrocesos en los modelos de desarrollo, ¿cierto? Y la invitación que él nos hace es al revés. No solo como la consecuencia, sino que cómo los modelos de desarrollo han sido causantes de este proceso sociocultural, sociohistórico, que termina reproduciendo y generando, intensificando obviamente el riesgo. Así que la invitación también es a mirar eso que usted efectivamente comenta de cómo comillas, desarrollo y doble comillas de sostenible efectivamente de qué manera lo estamos abordando también desde nuestros distintos ámbitos de acción. Sí, me parece a mí que estas desconexiones en lo que hemos hablado, lo que hace nuestra sociedad, por lo menos no sé si Chile, obviamente hay una diferencia grande, pero en Perú lo que muchas veces ocurre es que construimos desastres. Muchísimas gracias nuevamente.